¿Cómo conseguir buenos empleos? Seguimos con la información, seguimos con las clases, las charlas para que encuentre buenos empleos. En el video anterior analizamos la era del cazador-recolector y también analizamos la era agrícola. Ahora vamos a continuar con la siguiente era interesante, que es la primera era industrial. ¿Por qué necesitamos entender bien esto? Porque en cada era habían diferentes tipos de éxito. En cada una había un diferente tipo de éxito. Entonces, lo que usted está buscando ahora, al estar en este canal, es cómo encontrar un buen empleo en una buena empresa con buenas prestaciones. Entonces, hay que entender en cada época cuáles fueron los cambios. Entonces, vamos a continuar con esta primera era industrial, porque después hubo otras más. Entonces, las características de esta primera era industrial nacen con el nacimiento del vapor, por el año de 1800, con la invención del señor Watts. Las primeras máquinas de vapor se utilizaron en las minas. Posteriormente, esa máquina que alimentaban con carbón, con leña, y que hervía el agua, y esa fuerza del vapor impulsaba, era una fuerza bruta muy enorme. Entonces comenzó a usarse luego en las industrias, en el telar y en todas las demás industrias, ¿no? Entonces eso es lo que veremos a continuación. Primera era industrial. Más o menos estamos hablando del año 1800 a 1900. Entonces en ese tiempo la característica principal, pues el tren, ¿no? El tren cambió el mundo, por eso es un antes y después, ¿no? Entonces esta primera era industrial, nace el vapor, nacen estas máquinas, la adaptan para poderse mover y el mundo se conecta como nunca antes se había conectado. Todo Estados Unidos se conectó, en Europa se conectó. Entonces nacen las primeras fábricas, ¿no? Entonces, para que entendamos por dónde estamos en la primera industrial. No todo era bonito, ¿no? Con el nacimiento de las primeras fábricas, obviamente todavía no habían leyes, entonces trabajaban niños, trabajaban ancianos, hombres, mujeres, sin zapatos, no había normas, les pagaban lo que les daba la gana, no se había inventado el sindicato. Entonces, por el año 1800 estamos hablando, el mundo era horrible. Recordemos que ahí había cólera, entonces la gente se moría de eso, ¿no? Por no hervir el agua. Entonces no habían, en el mundo no había alcantarillado, el mundo andaba en todas las calles a caballo, todas las ciudades apestaban porque los caballos pues obviamente hacían sus cositas en la calle. Entonces seguimos en la primera era industrial, vemos como hay unas bandas, ¿no? Fuera del taller había un motor gigante que movía todo lo demás, no es como ahora que habían muchos motores. Primera era industrial, seguimos en la primera era industrial. ¿Qué vemos aquí? Mira, una ciudad llena de fábricas, todas botando muchísimo humo porque todas se alimentaban con carbón o con leña. Entonces eso hervía el agua en una caldera a presión y eso es lo que movía las primeras máquinas de vapor rudimentarias, ¿no? Con una fuerza bruta, descomunal, que inteligentemente la adaptaban, ¿no? Sigamos. Primera era industrial. Vemos una foto de lo que era pues clásico de la primera era industrial. El mundo en la era agrícola había crecido ya demasiado y la gente venía del campo. Esta era una foto normal de las condiciones. La gente en el campo se moría de hambre, ¿no? No como ahora, que vivimos en un tiempo muy maravilloso, ¿no? Donde tú puedes realmente ir a la tienda y comprarte algo, ¿no? Ahí era muy difícil y habían tiempos muy, muy difíciles, ¿no? Con cosechas malas y la gente se moría de hambre, ¿no? La gente pasaba en una situación muy paupérrima. Todo el mundo era muy, muy pobre en 1800, ¿no? Y la población del mundo había crecido en todas partes. Entonces seguimos con la primera era industrial. Entonces aquí tenemos una información. Nacen las fábricas. Claro, con el nacimiento del vapor nacen las primeras fábricas, fábricas de cuchillos, fábricas de ollas, fábricas de cuchara, fábricas de balde, fábricas de todo había que fabricarlo, porque antiguamente, antes de la era industrial, todo se hacía artesanalmente. Por ejemplo, una olla la hacía el herrero, ¿no? Un cuchillo lo hacía el herrero y así, ¿no? Entonces todo se hacía de uno en uno, ¿no? Era muy artesanal.
Bien, se crea el sueldo mínimo. En la primera era industrial, por el año 1800 que nace la fábrica, los políticos comienzan a ver los problemas de la fábrica, que los empresarios pues pagaban lo que sea, ¿no? No había ninguna ley, entonces los políticos en todo el mundo debatían y decían, no, hay que, si usted tiene una fábrica, lo mínimo que le puede pagar a una persona que la emplea es esto. Y lo mínimo es lo mínimo para que alguien no se muera, ¿no? Entonces imagínense, eso es lo mínimo desde ese tiempo hasta ahora, ¿no? A alguien le paga el sueldo mínimo, ¿no? Para que no se muera. Pero obviamente yo me imagino que usted quiere lo máximo, y para tener un sueldo pues máximo, bueno, grande, gordo, en una buena empresa, usted tiene que ser muy bueno, tiene que estudiar, tiene que ofrecer a esa empresa pues su talento, su capacidad, no solo sus manos, sus orejas, sus pies, igual que 1.000.000 de personas que se presentan, ¿no? Yo se los digo por experiencia. Aquí estoy, contrátenme, paguen un buen sueldo. ¿Qué saben hacer? Saben sumar, no saben ni sumar, ni restar, ni multiplicar, ni tienen fuerza, ni ánimo, ni nada. Como que alguien les debe un sueldo, ¿no? Y el mundo pues no funciona, no ha funcionado en ninguna de las eras así, ni funcionará nunca así. Sigamos. En muchos países las personas se morían de hambre, aún teniendo empleo, claro. Había muy poco, nacían las fábricas, la gente había ahí, se agolpaba, le daban a alguien, pero le pagaban poquito y aún así la gente se moría de hambre. Eso era normal en 1800. La gente migraba de los campos a las ciudades. Claro, salían todos los campos, pues estaba muy mala la cosa, ¿no? Entonces la gente, la novedad, en la ciudad hay fábricas, en la ciudad hay trabajo, hay mejores situaciones, pero en las ciudades comenzaron la gente a aglomerarse, ¿no? Entonces a vivir en barrios muy apiñados ahí, ¿no? Entonces eso era, 1800 era un año horrible para el mundo. Existen ciudades con millones de personas, entonces estamos hablando de París, ¿no? En Nueva York, existen ya ciudades, Londres, las principales ciudades del mundo, pues se llenan de personas, ¿no? De migración, ¿no? Y eso trae toda una serie de cosas que se pueden ver en las películas antiguas, ¿no? Se crean los primeros ricos, eso es interesante. Antes de eso, hasta en la era agrícola, todo era pues feudal. Los que eran los millonarios pues eran los reyes, y luego pues en la era feudal los condes y todos estos aristócratas, ¿no? Pero ya con el nacimiento de la fábrica, entonces los que se ponían una fábrica de clavos, un ejemplo, y le iba muy bien vendiendo los clavos, imagínense, todo el mundo, ¿no? Como nacen en las fábricas, había que fabricar todo, fabricar cucharas, fabricar vasos, jarras. Entonces esas personas comenzaron a hacerse ricos porque vendían en todo el mundo, ¿no? Y ya hablamos de que los políticos trataban de regular, bueno, usted se hace rico, pero trate de pagarle un poquito más a los empleados. Entonces siempre ha habido ese problema. Bien, se crean los primeros ricos y se crean nuevas profesiones. Entonces antes todo era artesanal, recordemos el telar donde tejían las personas, miles de personas vivían de eso. Cuando llegan ya la máquina de vapor y los telares se comienzan a automatizar, que dejan afuera bastantes personas, ¿no? Entonces esas profesiones se extinguen, pero luego 20, 30, 40, 50 años después, entonces hay muchísimas más profesiones en ese tiempo, no como ahora que están siendo desplazadas personas para reemplazarse con esta nueva era de la inteligencia artificial, de algoritmos, de robots, pero esas personas ya no se ocupan en nada, ni se van a ocupar en nada, muchísimas personas, lamentablemente. Vamos a seguir entonces con la segunda era industrial en el siguiente video. Enrique Truman, cómo conseguir buenos empleos. ¿Quieres conseguir un buen empleo? Tendrás que ver la información despacio, con calma, entendiendo todo el hilo de acción, como cuando te viste la novela Betty la Fea, que eran como 100 capítulos, pues bueno, tendrás que aprovecha la información, ¿no? Que con mucho cariño se pone, ¿no? Producir esto, y más de 25 años de experiencia en varios ámbitos, entonces me permiten ayudar. He ayudado a conseguir empleo a muchísimos jóvenes, muchísimas personas, muchos profesionales y no profesionales también, bachilleres también han aplicado mucho del método y les ha ido muy bien. Entonces te invito al siguiente video. Nos vemos Dios mediante en el siguiente video.